Promete justicia. Presidente Maduro presentó memoria y cuenta en el TSJ. Rechazo. Para Julio Borges, presentación de memoria y cuenta ante el Tribunal Supremo de Justicia demuestra abandono del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro. Por desacato, vicepresidente Tarek El Aizami asegura el presidente de la Asamblea Nacional todavía es Henry Ramos Ayub y no Julio Borges. Deficiente. Jesús Torrealba considera que la memoria y cuenta presentada por el presidente Maduro fue un discurso político de baja calidad. Democracia para rato. Canciller Delcy Rodríguez asegura que se impuso la Carta Magna con memoria y cuenta del presidente Maduro. Interesado. Presidente de Estados Unidos Donald Trump desea mantenerse al tanto sobre lo que sucede en Venezuela. Consagrado, Breivik Valera se convirtió en el jugador más valioso de la temporada 2016-2017. La más esperada película La La Land ya está en cartelera en nuestro país. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la emisión matutina del Noticiero Venevisión. Les acompañamos Lidio Pérez Petit y quien les habla Juan Francisco Tito del Corral. Buenos días, Tito. Buenos días, Venezuela. Feliz inicio de semana. Desde ya iniciamos nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Y lo hacemos con los estados Táchira y Trujillo. El primer contacto es para Marine Glock. Marine, buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Autoridades regionales de Táchira anunciaron que próximamente será instalada la Oficina Nacional de Inteligencia Financiera, ONIF, en la frontera con Colombia para detectar ilícitos o transacciones irregulares. Esta creación surgió luego de que el presidente de la República autorizara la activación de casas de cambio en el eje limítrofe. En este particular, los entes competentes revisan y adecúan las oficinas que operaban en el estado para la próxima entrada en vigencia de las entidades de manejo de divisas. También el gobierno regional mantiene la idea de respetar el cambio establecido por el CENCOEX de 4.4 pesos colombianos por bolívar. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos en el estado de Trujillo con información relacionada al tema económico, debido a que comerciantes y productores de queso reportan un alza en este rubro. Según comentan, los precios varían. El kilo de queso duro y semiduro se ubica entre 4.000 y 5.000 bolívares. De igual manera, productores aseveran que la producción ha disminuido por la falta de cuajo. A pesar de estas opiniones, encuestados manifiestan que las ventas se mantienen. De TV Trujillo, Rangira Briceño, para Noticiero Venevisión. Muy buenos días. En Mérida, estudiantes de la Universidad de los Andes están a la espera de que lleguen los productos cárnicos por parte del Ejecutivo Nacional. Esto a propósito de que en el mes de diciembre fueron robadas 4 toneladas de este alimento proteico cuando irrumpieron en estas instalaciones y bajo amenaza los vigilantes se les llevaron este alimento que sería consumido en los primeros días del mes de enero. El presidente de la Federación de Centros Universitarios manifestó que se hicieron las denuncias pertinentes y esperan que se pague por este hecho que es repudiable, que dejó sin alimento a más de 25.000 estudiantes. Desde el estado Mérida, en la Cámara de Luis Rondón, Raquel Alarcón, Noticiero Venevisión. Gracias, Raquel, y finalizamos nuestro recorrido informativo por el estado Miranda. Y le damos los buenos días a Alberto Rebeto. Alberto, muy buenos días. Buenos días, gracias por el contacto. Más de 500 habitantes del municipio de Carrizal han sido beneficiados a través del programa de salud Botón de Vida, que busca garantizar la atención inmediata de pacientes crónicos y adultos mayores. El alcalde de la jurisdicción, José Luis Rodríguez, explicó que el botón de pánico es implementado para atender emergencias, notificando rápidamente al Servicio Municipal de Ambulancias y paramédicos motorizados para que se trasladen hasta el lugar y brinden la atención médica a la persona necesitada. Por otra parte, el alcalde del municipio detalló que la población dispone de la línea telefónica 0800 Ayuda 24 para reportar situaciones de emergencia. Desde el municipio de Carrizal, en Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Gracias, Alberto. De esta manera finalizamos el recorrido por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Continuamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, presentó este domingo su memoria y cuenta ante el Tribunal Supremo de Justicia y no
ante la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución, por considerar que el Parlamento se encuentra en desacato. Nuestra compañera Maoli Aldana nos presenta la información. Estamos ante uno de los más deleznables ejemplos de irresponsabilidad en la historia política de Venezuela, que será juzgada por la historia, por el pueblo y por nuestra Constitución. No les quepa duda, habrá justicia. Durante la presentación de su mensaje anual, el jefe de Estado defendió el decreto de emergencia económica por considerar que durante el 2016 fue el instrumento de su gobierno ante la crisis y que este año lo seguirá siendo sin depender de nadie. Y haber decretado constitucionalmente, de manera continua, para poder transitar la tormenta, los estados de excepción y emergencia económica, que han sido un instrumento extraordinario para poder maniobrar en medio de la crisis. Será publicada en Gaceta Oficial el primer decreto de emergencia extraordinaria, de emergencia económica, para continuar cabalgando la crisis. Precisó que aunque Venezuela experimentó durante el 2016 un déficit del ingreso de divisas del 87%, al percibir 5.921 millones de dólares, logró cumplir con los compromisos dentro y fuera de Venezuela. Destacó los logros de los 15 motores y los CLAD, que dijo es la respuesta a lo que considera una guerra económica. Venezuela ha cancelado algo más de 60.000 millones de dólares. A nivel per cápita pudiéramos decir, es el país, si lo calculáramos así, que ha cancelado más compromisos financieros internacionales del mundo entero. En ese marco de reimpulso de la economía, encendimos los 15 motores productivos. 15 motores absolutamente pertinentes. Próximamente, como parte de estos motores, del motor minero, comenzarán a ingresar al fisco para ponerse a servicio de la inversión de desarrollo económico y social importantes recursos ya provenientes de la inversión del arco minero del Orinoco y de todo el motor minero que está abierto a la inversión nacional e internacional. El primer mandatario nacional dijo que su gobierno entra en combate por la defensa de nuestra moneda. Anunció la apertura de 8 casas de cambio en la frontera con Colombia. Abre las primeras 8 casas de cambio y vamos a regularizar el tema del cambio y la moneda y a establecer la verdad. Venezuela está en combate por la verdad de su moneda. Agarrarse los pantalones, caballeros, las mafias de la frontera. Venezuela se reserva las acciones internacionales ante todos los organismos del mundo por la violación de las leyes del comercio y la promoción del contrabando de su principal producto, de la gasolina venezolana. Reiteró que no hay más alternativa que el diálogo. Aseguró que todavía hay reuniones con representantes de la MUD. Y frente a este magno tribunal de la República, frente a las más altas autoridades del Estado, ratificarle a todo nuestro pueblo la máxima voluntad de diálogo. La próxima semana vienen los acompañantes y facilitadores internacionales. Los recibiré con los brazos abiertos. El primer mandatario nacional aprobó recursos para 40.000 posgrados y programas de calificación a maestros del país. Aumentó a 50.000 el monto de la tarjeta de los hogares de la patria, exceptuó el pago del impuesto sobre la renta a las personas naturales con ingresos inferiores a las 6.000 unidades tributarias e informó que el reglamento sobre el impuesto sobre la renta será reformado parcialmente. En materia de seguridad, indicó que las OLP seguirán de forma reestructurada y que aumentará de 2.119 a 2.300 los cuadrantes de paz para la vigilancia y patrullaje policial en las parroquias y municipios del país. Durante la presentación de su memoria y cuenta, el presidente de la República, Nicolás Maduro, también anunció la extensión por tercera vez de la vigencia del billete de 100 bolívares y dijo que la familia del nuevo cono monetario entraría en circulación desde este lunes progresivamente. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. Para el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, la decisión del mandatario nacional Nicolás Maduro de no presentar su informe de gestión 2016 ante el Parlamento es una demostración de abandono del cargo y de la Constitución. Manuel Covela nos trae los detalles.
Borges señaló que la Carta Magna en su artículo 237 ordena al jefe del Estado presentar su memoria y cuenta anual a la Asamblea Nacional. Dijo que de esa manera el mandatario no solo rinde cuentas frente a los diputados, sino también ante el pueblo venezolano que eligió a los legisladores como sus representantes. El hecho de que no lo haga el gobierno es una demostración mucho más clara del abandono del cargo, precisamente, y del abandono de la Constitución. Aquí en Venezuela no hay un conflicto de poderes. Aquí en Venezuela lo que hay es un desconocimiento de quienes están en el poder de la Constitución. En Venezuela ahora, hay que repetirlo una y otra vez, en Venezuela no hay Constitución. En Venezuela el gobierno disolvió la Constitución, el gobierno suspendió la Constitución. La máxima autoridad parlamentaria advirtió a los magistrados de la Sala Constitucional las consecuencias que a su juicio conlleva el haber avalado la presentación del informe de gestión ante el máximo tribunal. Ser parte de la violación sistemática de la Constitución, ser parte ellos mismos de la justificación para violar y gobernar en Venezuela sin Constitución, también significa, en el caso venezolano y en el mundo entero, el hecho de ser ellos mismos susceptibles de ser demandados por delitos de lesa humanidad. Borges insiste en que el voto es la solución a la crisis del país y en ese sentido señaló que en próximas sesiones la Asamblea Nacional realizará un emplazamiento al CNE para que se pronuncie en torno al cronograma electoral para este año. Desde el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, dijo que para el oficialismo el presidente de la Asamblea Nacional todavía es Henry Ramos Ayub y no Julio Borges, pues a su juicio la nueva directiva se juramentó de manera ilegal. El Aissami sostuvo que el primer discurso de Borges fue igual al de Ramos Ayub, pues en lugar de proponer una agenda para superar la crisis y atender los problemas del país, su principal promesa fue derrocar el gobierno del presidente Maduro. A su juicio, la oposición insiste en utilizar la violencia para llegar al poder. Hemos enfrentado a unas fuerzas contrarrevolucionarias, antidemocráticas, inconstitucionales, fuerzas que han apostado a la violencia, al terrorismo, al odio, a la intolerancia como una forma para hacerse del poder. No ha sido nuestra conducta y la hemos enfrentado con firmeza. El vicepresidente afirmó que haber sido nombrado jefe del Comando Antigolpe le brinda facultades para preservar la paz y evitar que se imponga la agenda violenta de grupos terroristas, como a su juicio es el partido Voluntad Popular. Henry Ramos Ayub, diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, aseveró que el presidente Nicolás Maduro tuvo miedo de enfrentarse con la verdad y por eso no acudió al Parlamento a presentar su informe de gestión 2016. Según Ramos Ayub, cuando el primer mandatario acudió al legislativo el año pasado, fueron descubiertas todas sus mentiras. Por ello, decidió ir al Tribunal Supremo de Justicia para no someterse a ninguna forma de control. En relación a la sentencia del TSJ que anula el nombramiento de la nueva directiva parlamentaria, recordó que la ley establece que su gestión como presidente del gobierno legislativo concluyó el pasado 5 de enero. Ratificó que la Asamblea no está en desacato. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que la presentación de memoria y cuenta presidencial ante el Tribunal Supremo de Justicia se impuso el orden constitucional. La diplomática negó que haya un juego político trancado entre gobierno y oposición. Frente a coyunturas como esta que pretenden la desestabilización, la Constitución contempla mecanismos de tutela, mecanismos de autotutela, mecanismos de protección justamente del orden constitucional. Eso fue lo que hizo hoy el jefe de Estado, tutelar y proteger la Constitución y proteger el orden constitucional. El señor Jesús Chúo Torrialba escribió que había juego trancado. No. Lo único que está trancado es en la mente de ellos la comprensión de cómo debe ser la convivencia política. Eso es lo único que ellos tienen trancado, el entendimiento. Pero nuestra Constitución es absolutamente clara de cómo se tutela. Y por eso no hay juego trancado. Hay un país con una vida democrática espléndida. Rodríguez afirmó que pese a los obstáculos, el 2017 será un año victorioso en la defensa de derechos sociales. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD, considera que la memoria y cuenta presentada por el presidente Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia fue un discurso político de baja calidad, vacío de información, pleno de ofensas y huérfano de ideas.
Para Torrealba es insólito que el primer mandatario no mencionara los índices de inflación, criminalidad y corrupción, problemas que a su juicio alcanzaron cifras alarmantes durante el 2016. Sobre el proceso de diálogo, el secretario de la Unidad aseveró que es una página cerrada que no se reabrirá y cualquier posible diligencia futura en ese sentido solo sería posible si se define un nuevo formato que garantice a los venezolanos transparencia, confianza y sobre todo cumplimiento de los acuerdos. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, aseguró que la Asamblea Nacional sigue en desacato, por lo que todos sus actos son nulos y es motivo suficiente para que el presidente Nicolás Maduro presentara su informe anual ante el Tribunal Supremo de Justicia. Así pues, se dispuso que el ciudadano presidente de la República, ante el cumplimiento imperativo de la obligación dispuesta en el artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a cuya letra se estipula que dentro de los 10 primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional en sesiones ordinarias, el presidente de la República presentará cada año personalmente a la Asamblea un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior. Siendo que el Poder Legislativo está imposibilitado para ello, el mensaje fuera rendido ante el Tribunal Supremo de Justicia. La magistrada enfatizó que lo que hizo el TSJ fue buscar una vía legal a los fines de que el jefe de Estado pudiera presentar su memoria y cuenta. Expresó que cualquier acto o decisión que el Parlamento pueda tomar es inconstitucional mientras se encuentre en desacato a las sentencias del ente judicial. Luego de una reunión con analistas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que desea mantenerse al tanto sobre lo que sucede en Venezuela. El magnate estuvo reunido con un grupo de expertos latinoamericanos en la Torre Trump en la ciudad de Manhattan y desde allí manifestó estar interesado por el acontecer de los países de América Latina. Trump puntualizó sentirse atraído por saber lo que está pasando y lo que acontecerá en Venezuela. Asimismo, le causa inquietud saber las condiciones de los denominados presos políticos. El recién electo presidente de los Estados Unidos manifestó interés por Argentina, país que vuelve a buscar un acercamiento con la nación. El caso policial. El robo y hurto de teléfonos móviles es uno de los delitos más comunes en Venezuela. Hoy, en el caso policial, les contaremos cómo fue desarticulada la banda Los Telefónicos, organización delictiva que operaba aquí en Petare y que logró estructurar una plataforma internacional para la venta de estos equipos. En los últimos tiempos en Venezuela se ha implementado un negocio altamente lucrativo, no solo para quien comete el delito primario que percibe una ganancia sustancial en bolívares, sino también para organizaciones delincuenciales que capitalizan posteriormente en moneda extranjera en otro país el robo o hurto de este teléfono móvil. Cuando mide la estadística en ganancia y lo que pudieran legitimar ellos de dinero, de 200.000, 300.000, 500.000 bolívares, después posteriormente lo que el aprovechador logra obtener es una cantidad importante, porque lo traslada a Colombia, y en Colombia te dan entre 200 y 300 dólares. Y es tan lucrativa la ganancia que si de Venezuela salen mensualmente 100 celulares robados hacia Colombia y por cada equipo pagan 300 dólares, el dividendo es de 30.000 dólares. Pero, ¿cómo lograron los investigadores de la subdelegación de la Policía Científica del Llanito llegar al centro de operaciones de la banda Los Telefónicos y aprender a sus líderes? Luego un dispositivo de seguridad e inteligencia que se implementó en la redoma de Petare. Ahí lograron ser capturados 3 atracadores y con ello nos condujo a las personas que compran los teléfonos celulares acá en Venezuela. Pese a la desarticulación de esta organización delictiva por parte del 6CPC, ¿por qué algunas víctimas de robo y hurto de su teléfono móvil aún le cuesta denunciar? Más de lo mismo, o sea, te roban a ti hoy, denuncias y mañana roban a otra persona porque al final no hacen nada. ¿Por qué no pueden denunciar? No, es pérdida de tiempo. Sin embargo, los expertos insisten que la denuncia sí es clave para evitar que el equipo sea utilizado para otros delitos como la privación ilegítima de la libertad de una persona. Sí, arroja resultados positivos. Y en este caso, en materia de secuestro, una llamada telefónica puede cambiarte la vida.
En la actualidad, las autoridades venezolanas y colombianas trabajan en conjunto en la desarticulación de otras organizaciones delictivas dedicadas también a la comercialización internacional de teléfonos móviles robados. Noticiero Venevisión te recuerda que tu seguridad es lo primero. El caso policial. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hacemos nuestra primera pausa. Regresaremos en breve con más información. La Organización de Naciones Unidas reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. El presidente del Centro de Políticas Públicas IFEDEG, Eduardo Fernández, insiste en la importancia de una política de unidad nacional para salvar a Venezuela. Aseveró que la prioridad del diálogo es solventar los problemas a los ciudadanos. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que tiene el país en este momento? Hambre. Hay gente que está pasando hambre, gente que está registrando los potes de basura. Hay gente que no consigue las enfermedades, las medicinas para sus enfermos, los remedios. Mejorar la salud, mejorar la educación. Esas son las banderas que hicieron grande a COPEI hace unos años y que tendrían que hacer grandes a todos los partidos políticos comprometidos con el futuro de Venezuela. Puntualizó que para que haya entendimiento entre las partes debe haber patriotismo y voluntad para diferir intereses personales y poner por delante el interés de la nación. Te digo lo que hace falta. Amor por Venezuela, pensar en Venezuela. Venezuela es mucho más importante que el deseo del señor Maduro de mantenerse en la presidencia. Venezuela es mucho más importante que el deseo de los diferentes aspirantes a la presidencia que pueda haber en la oposición. Vamos a pensar en Venezuela. El problema no es derrotar al gobierno o derrotar a la oposición. El problema es salvar a Venezuela, hacer que Venezuela sea un país más próspero, que los venezolanos podamos vivir mejor. Fernández señaló que el partido COPEI tiene que dar testimonio de unidad para recuperarse. Asegura que con control de cambio y control de precios ningún país progresa. El ministro para la Educación, Elías Jagua, aseguró que el gobierno nacional está comprometido con los educadores del país a propósito de celebrarse este domingo el Día del Maestro. Jagua llamó a los educadores a ser los activadores de la transformación educativa. Aseveró que los maestros son los sujetos protagónicos en la construcción de una nueva sociedad. Las declaraciones las emitió desde el Panteón Nacional, donde encabezó una ofrenda floral al libertador Simón Bolívar y a los maestros Simón Rodríguez y Andrés Bello. La diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Delta Amacuro, Larisa González, denunció nuevas violaciones a la Constitución cometidas por el gobierno nacional. Durante una reunión con el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, la parlamentaria denunció la violación del artículo 200 de la Constitución que consagra la inmunidad parlamentaria ante la detención del diputado Gilbert Caro. Asimismo, entregó el informe anual de la Comisión de Pueblos Indígenas en el que se revelan las carencias y las violaciones constantes a sus derechos fundamentales. Finalmente, la diputada también rechazó que el presidente Nicolás Maduro no presente el informe anual de su gestión ante la Asamblea Nacional como se especifica en la Constitución. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana continúa buscando a los tripulantes del helicóptero del ejército desaparecido el 30 de diciembre en el estado Amazonas. El primer mandatario explicó que se han invertido 280 horas de vuelo, pero las labores se han dificultado ante las condiciones meteorológicas. Destacó el aporte de los pueblos indígenas, los cuales se han sumado a la búsqueda terrestre junto con funcionarios militares. El jefe de Estado pidió apoyo a la Aeronáutica Civil para reforzar la búsqueda y garantizó a quien colabore con un helicóptero particular que el Estado costeará los gastos de esta operación. La Organización Internacional Socialista considera que el TSJ está parcializado al desconocer a la Asamblea Nacional y rechazó la persecución contra la oposición venezolana. La Organización Internacional de Partidos Socialdemócratas publicó un comunicado de solidaridad con Venezuela debido a la crisis que atraviesa el país. En este sentido, expresó que las expectativas generadas el año pasado de un diálogo iniciado entre las fuerzas de oposición y el gobierno no han concretado en resultados significativos. Asimismo, resaltó que el año 2017 se ha iniciado
iniciado con el desconocimiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia sobre las facultades por parte de los legisladores en la Asamblea Nacional y rechazó el desconocimiento de la inmunidad parlamentaria, como en el caso del arresto del legislador Gilbert Caro de Voluntad Popular. Hacemos una pausa comercial. En breve volveremos con más información para todos ustedes. Así es. Ser el buen venezolano es sencillo. El buen venezolano siempre toma decisiones que evitan poner en riesgo su seguridad. Ponte de acuerdo con tus vecinos. Crea una señal de alerta para indicar que ocurre una situación extraña en la zona donde habitas. Evita caminar por lugares poco transitados o sitios con baja iluminación. Si no tienes una vía alterna, siempre es mejor esperar compañía. Cuando estés en la calle, evita llamar la atención. No uses objetos llamativos o de alto valor. Nunca sabes quién te puede estar observando. Una conducta adecuada en el momento determinado puede marcar la diferencia. Ser el buen venezolano cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. En nuestro país, la violencia en contra de las mujeres es reconocida legalmente como un delito. Por eso, actuar a tiempo y denunciar puede salvar sus vidas. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. El señor Ángel Ignacio León necesita Tegretol de 100 miligramos y los medicamentos que ven en pantalla. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 0424-276-8087. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. 7:32 minutos. El economista y diputado por la Unidad José Guerra aseguró que 2016 fue el peor en la historia venezolana desde el punto de vista económico y social, al registrar la economía la mayor contracción, con una caída del Producto Interno Bruto de 12% y una tasa de inflación que supera al 500%. Según Guerra, la crisis económica no es atribuible principalmente a la caída del precio del petróleo, sino en mayor medida a un modelo fracasado basado en un control estatal de la economía y un sistema de controles de precio y de cambio que han acabado con la actividad económica. Argumentó que en 2016 las actividades económicas fundamentales por su capacidad empleadora, tales como la manufactura, el comercio y la construcción, registraron caídas superiores al 20%. A juicio del economista, el Banco Central de Venezuela dejó de existir como institución monetaria para dar paso a una especie de imprenta de emitir dinero sin respaldo, lo que ha generado una inflación galopante. El ministro para la Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, informó que se invirtieron más de 2.000 millones de bolívares para la activación de la central azucarera Santa Elena, ubicada en el municipio de Agua Blanca del estado Portuguesa. El ministro manifestó que tienen previsto incrementar la producción de este central a fin de satisfacer la demanda nacional. Este es un central que tiene una capacidad de alrededor de 940.000 toneladas año. La meta que se han querido imponer los propios trabajadores es llevarla al millón de toneladas año. Es decir, un promedio de unas 7.000 a 8.000 toneladas día. En este momento estamos moliendo promedio de 4.500 a 5.500 toneladas día, dependiendo de la labor diaria y dependiendo de las condiciones climáticas. Resaltó que el producto será distribuido a través de los comités locales de abastecimiento y producción. El diputado Alfonso Marquina aseguró que el Parlamento estuvo consciente de que el Tribunal Supremo de Justicia iba a desconocer previamente la decisión de aplicar el abandono de cargo al presidente Nicolás Maduro. El parlamentario explicó que el abandono no se aplica a un funcionario público por desaparecer físicamente de su cargo, sino por desatender las funciones que les corresponde. Asimismo, expresó que el presidente Maduro había abandonado su cargo desde el momento en que violó la Carta Magna y concluyó que el gobierno nacional no logrará amedrentar a los dirigentes opositores con persecuciones políticas.
7 ex efectivos del ejército bolivariano fueron acusados por su presunta responsabilidad en la muerte de un adolescente de 16 años en Barlovento, estado Miranda. El teniente Ender Flores Fajardo y el primer teniente Jorgenis Monsalve Rubio fueron imputados por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles, violación de domicilio, privación ilegítima de libertad y trato cruel. Por esos mismos delitos fueron acusados el sargento mayor de tercera Miguel Rodríguez Rodríguez, el sargento segundo Jonael Gil Bello, así como los sargentos primero Álvaro Torres Tonito y Rafael Achique Medina, además del cabo primero Jefferson Florian Pérez. Todos ellos permanecen recluidos en el internado judicial de Carabobo. El pasado 19 de noviembre de 2016, los 7 efectivos irrumpieron sin orden de allanamiento en el domicilio del adolescente, sometieron a los presentes y se llevaron a la víctima a bordo de una unidad del ejército. El joven fue torturado y murió por asfixia mecánica. El animador y periodista Arnaldo Albornoz fue asesinado la madrugada de este domingo cuando llegaba a su vivienda ubicada en la UD5 de Caricuao, aquí en Caracas. Se conoció que Albornoz salió de la presentación de una obra de teatro en la cual participaba y se dirigió a un centro comercial a celebrar el cumpleaños de una amiga. A las 2:30 de la madrugada, cuando llegaba al estacionamiento de su residencia, fue interceptado por varios sujetos quienes presuntamente querían robarle el vehículo. El periodista trató de escapar, pero recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte. El Ministerio Público comisionó al fiscal 24º del área metropolitana de Caracas, Juan Carlos Gardel, para investigar el caso. La noticia conmocionó a artistas del país quienes se concentraron en la Plaza Alfredo Sadel en rechazo al asesinato del periodista y exigieron justicia para que el crimen no quede impune. Revisemos lo que pasa en el mundo. En Colombia, específicamente en Calarcá, Quindío, donde un parapentista venezolano de 33 años falleció en la zona boscosa de la Cordillera Central. Nelson Murillo, de nuestro canal aliado Caracol, nos da los detalles. Según la Fiscalía en el Quindío, el parapentista venezolano, identificado como Leonardo José Rodríguez Peroso, de 33 años de edad, se lanzó desde el Cerro El Castillo junto a una joven de 20 años de edad, como se observa en este video. Ubicar la zona en la que cayeron los deportistas demoró varias horas. Cuando se llegó al sitio, pues ellos empezaron a buscar por otra parte, les dieron más la ubicación donde estaba, hubo que volverse y buscar por la otra parte donde se cayeron ellos. Según especialistas, pese a las maniobras del deportista extremo, los vientos cruzados serían la causa del accidente. El vuelo en parapente desde el Cerro del Castillo es frecuente en Calarcá. Las autoridades tratan de determinar cuáles fueron las causas exactas del incidente registrado este fin de semana. No pudo ante la corriente de aire y choca contra un árbol. Él trata de protegerla a la paciente y él posteriormente en el acto fallece, pero la paciente ingresa con unas lesiones leves. La mujer lesionada explicó lo que sucedió durante el vuelo. Pues estuvimos en el aire 15 segundos nada más. De pronto fue el clima, que estaba demasiado nublado y no se veía bien. Considero que es eso. En Medicina Legal de Calarcá permanece el cuerpo del parapentista venezolano a la espera que sus familiares lo reclamen para iniciar su repatriación. Al menos 30 presos murieron en el mayor centro penitenciario de Río Grande do Norte, en el noreste del Brasil, tras una riña entre bandas rivales. Las autoridades cercaron el exterior de la cárcel para evitar fugas, pero informaron que los presos cortaron la luz y tienen poderoso armamento en el interior. Este último episodio es atribuido a una sangrienta guerra entre las dos principales agrupaciones criminales del país con el control del narcotráfico. El Papa Francisco, luego del rezo del Ángelus, afirmó que es necesario adoptar medidas para la protección y la defensa de los inmigrantes menores de edad. El pontífice recordó que la Iglesia Católica celebra la Jornada Mundial del Inmigrante y el Refugiado. Expresó que este año está dedicado a los menores, quienes a su juicio son vulnerables y sin voz. Asimismo, criticó que en vez de favorecer la integración de los expatriados, solo se busca impedir su entrada a otras naciones. Hacemos una nueva pausa comercial. Y en breve volveremos con más información. Así es. Alentar a las víctimas de violencia a denunciar a tiempo es un paso para detener al agresor. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya.
La paciente Aurora Moreno necesita con urgencia Rivotril 2 miligramos y gotas oftalmológicas Systane Balance. Para colaborar puede llamar al 0426-874-4200. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. (7:44). Iniciamos los deportes con béisbol venezolano porque Breivik Valera, segunda base de los Bravos de Margarita, se consagró como el jugador más valioso de la temporada 2016-2017. El pelotero superó en la votación a Jesús Montero de los Cardenales de Lara y a Dennis Phipps de Caribes de Anzoátegui y obtuvo 209 votos para el premio, mientras que Montero solo 101 papeletas y el dominicano Phipps tan solo 69 votos. Los números que dejó Valera en la campaña lo convirtieron en el líder de la organización margariteña tras ausencias de Wilmer Flores y David Peralta. El Caracas Fútbol Club tomará un vuelo con destino a la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, para disputar la Guayaquil Cup 2017, un certamen de 8 días que disputarán 8 equipos. El Caracas Fútbol Club es uno de los 4 equipos extranjeros invitados, junto al América de Cali de Colombia, el Alianza Lima de Perú y el Club Bolívar de Bolivia. El Deportivo Táchira Fútbol Club dividió honores ante el Atlético Socopó en su debut dentro de la Copa Bicentenaria 2017, luego de empatar a un gol por lado frente al cuadro barinés. El próximo duelo para el 8 Estrellas de Venezuela está pautado para hoy, cuando enfrente al Deportivo Lara por la segunda jornada de competición. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz inicio de semana. Soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Comenzamos revisando las noticias del cine con el esperado estreno en nuestro país de La La Land. La ganadora de 7 Globos de Oro narra un tempestuoso romance, desde el tierno comienzo del amor juvenil hasta los sacrificios de una gran ambición. 2 jóvenes soñadores luchan por perseguir sus sueños en una ciudad conocida por destruir esperanzas y romper corazones. Mía, una aspirante actriz, sirve café a estrellas de cine, y Sebastián, un músico de jazz, se gana la vida tocando en sucios bares. Tras algunos encuentros inesperados, las chispas entre Mía y Sebastián estallan, pero la lucha por conseguir lo que quiere amenaza con separarlos. Seguimos con Brad Pitt y Marion Cotillard en la película Aliados. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, Max es un espía del bando aliado que se enamora de Marianne, una compañera francesa, tras una peligrosa misión en el norte de África. La pareja comienza una relación amorosa hasta que a él le notifican que Marianne puede que sea un agente doble que trabaja para los nazis. Finalmente podremos disfrutar del film, que fue comentado por muchos, gracias a los momentos de grabación que fueron compartidos por los medios y que supuestamente vinculaban a los protagonistas en una relación amorosa real. Y Marion Cotillard repite, ahora en compañía de Michael Fassbender en Assassin's Creed. Con una tecnología revolucionaria que permite el acceso a los recuerdos genéticos, Callum revive las aventuras de Aguilar, un antepasado suyo que vivió en la España del siglo XV. Así descubre que es descendiente de una misteriosa organización secreta, los Asesinos, y que posee las habilidades y los conocimientos necesarios para enfrentarse a la poderosa y temible organización de los Templarios en la época actual. El film es una adaptación libre del conocido videojuego homónimo. Cerramos con la película venezolana Cabrujas en el país del disimulo. Partiendo de su infancia y abarcando las múltiples facetas que caracterizaron su universo intelectual, los cineastas cuentan a detalles las distintas aristas del referente más significativo de las artes literarias y sociales del país en las décadas de los años 60, 70 y 80, a través de una gama de testimonios y referencias de las personas que rodearon su entorno. Esta es una película que no es solamente un documental, sino que es una película en general. Tiene mucha ficción de la que escribió Cabrujas, y también hay una parte de él, de su vida, de quién era y de la importancia de ese personaje. Cabrujas fue indiscutiblemente el escritor más importante de la segunda mitad del siglo XX en Venezuela.
Fue un escritor muy prolífico, escribió 23 obras de teatro, escribió 18 guiones de largometraje filmado, más de 30 miniseries y telenovelas, más de 400 artículos de prensa, fue actor, director de teatro, director de ópera, realizador de programas de radio. Fue una figura importantísima para toda la cultura nacional y estoy seguro que su presencia y su obra sigue enormemente vigente en lo que somos y en lo que seguiremos siendo. Así llegamos al final. Soy Carielis Cuadros y los espero en la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Carielis. Hacemos otra pausa. Al regreso en Entrevista Venevisión nos acompaña Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Puede interactuar con nosotros enviando comentarios y preguntas a través de la etiqueta numeral Entrevista BB. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Por eso debemos fortalecer las capacidades para su prevención y brindarle una oportuna respuesta. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Entrevista Venevisión. Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Como lo anunciamos hoy en Entrevista Venevisión, Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Bienvenido, diputado. Gracias. Bueno, saludos a todos. Diputado, necesariamente hay que empezar hablando sobre esa presentación de informe de gestión que hiciera el presidente Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante el Parlamento. ¿Qué implicaciones tiene lo que ocurrió ayer? ¿Cómo queda la función contralora del Parlamento? ¿Y qué lectura hace usted de ese balance que presentó? Bueno, primero obviamente es inconstitucional. Ahí cualquier persona que pueda leer la Constitución ve que no dice, bueno, el presidente presentará su memoria y cuenta en la Asamblea, a menos que, no dice eso. En las competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no dice que decidirá cuando la Asamblea Nacional, no dice nada de eso, es textual. Tiene que ser frente a la Asamblea Nacional. Nosotros como Asamblea Nacional declaramos que Nicolás Maduro abandonó el cargo. Lo que corresponde constitucionalmente es que entonces el vicepresidente actual hubiera presentado el memoria y cuenta y pasáramos a convocar elecciones. Ahora bien, nosotros no estamos en Estado de Derecho. Aquí ellos no respetan la Constitución. Y nosotros tenemos que entender que el camino para recobrar a Venezuela pasa fundamentalmente porque podamos ejercer todo el pueblo la presión necesaria, que tiene que ser no violenta, pero masiva e irreverente, que los obligue a ponerse en el carril de la Constitución. Entonces, ayer vimos toda una fantasía muy sin sentido, y yo creo que muy falta de respeto con la gente. Cuando Nicolás Maduro, desde ese espacio, habla de las mejoras en el tema de los CLAP, habla de los esfuerzos que han venido haciendo, y echa toda una serie de historias que pareciera el país de las maravillas, y cuando reconocen que hay crisis, no es de ellos. Uno tiene que pensar muchas cosas. La primera de ellas, este es el gobierno que se dice más poderoso y con más control, pero no es responsable de nada. Ellos no son responsables de los apagones, son las iguanas, no son responsables de la crisis económica, es la guerra del imperio, no sé qué cosa, no son responsables de la inseguridad porque son los paramilitares y no sé qué tema, ellos no son responsables de nada. Ellos están ahí, entonces son unos inútiles, entonces, mínimo por inútiles debería salir el poder. Entonces, ahí nos lleva a reafirmar que este pueblo no puede seguir con esta situación. Y es muy lamentable que entendamos que estamos así por, yo te diría, dos grandes responsables, o dos grupos de responsables. El primer responsable es Nicolás Maduro, sin lugar a dudas, y su entorno, que están tan aferrados al poder y les importa tanto su permanencia en el poder que no están dispuestos a permitir que la gente elija un nuevo gobierno. Pero el segundo es el grupo de los cómplices que hacen que esta situación esté así. Y estos son los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, particularmente los de la Sala Constitucional, un grupo de militares, una cúpula militar que es el sostén de la dictadura, porque mientras el gobierno crea que los militares van a servir para hacer todo lo que ellos les dé la gana, van a seguir haciéndolo. Y las rectoras del CNE, que no se nos puede olvidar que el año pasado le quitaron al pueblo no solamente la oportunidad de revocar al presidente, sino también de elegir gobernadores y alcaldes. Entonces, este grupo de personas tienen que tener un llamado muy claro, y el país tiene que saber, y ellos tienen que saber, y su familia tiene que saber, que ellos son los responsables de que estemos en esta situación, porque están facilitando, están colaborando con la dictadura
y están impidiendo que el pueblo tenga un cambio constitucional, que lo que nosotros queremos es, aquí no estamos diciendo, bueno, libérame Leopoldo y ponle la banda presidencial, saca este y pon... No. Aquí lo que queremos es que la gente elija. Esa es la esencia de la democracia y quienes están en el poder no creen en la gente, perdieron el apoyo popular y por eso no quieren que la gente vote y por eso no son demócratas, no estamos en Estado de Derecho, es una dictadura y el pueblo tiene que enfrentarla con la Constitución en la mano. Diputado, el tema del abandono de cargo que ustedes como mayoría opositora en el Parlamento aprobaron, ¿cómo se le explica a la gente en qué consiste? Y también quisiera que me hablara sobre el argumento de Avanzada Progresista para salvar el voto, diciendo que eso genera falsas expectativas, porque la gente sigue viendo al presidente Nicolás Maduro con su banda presidencial compareciendo ante poderes. Deténgase en ese punto del abandono de cargo. Mira, lo primero del abandono del cargo, más allá de las razones por las cuales decimos que Nicolás Maduro abandonó el cargo, porque creo que es obvio para el país que ni está en la Constitución ni cumple las funciones como presidente. El abandono del cargo no es ausencia del cargo, eso es distinto. En la Constitución se habla de la ausencia cuando sale del país, es otro término, las faltas temporales, eso es distinto. Entonces, abandono del cargo. Pero más allá de eso, yo quisiera plantear muy claramente la posición demócrata, profundamente demócrata que tenemos nosotros. Vamos a asumir entonces que aquí hay dos interpretaciones de lo que es el abandono del cargo. El gobierno dice que el abandono del cargo es que si Maduro está sentado todo el día en la oficina, entonces él es presidente. Y la visión nuestra es que para ser presidente no basta ponerte la banda y utilizar el carro del presidente y los viáticos del presidente y lo que le dé la gana al presidente. Sino tienes que, primero, estar suscrito a la Constitución y segundo, cumplir las funciones. Pero vamos a asumir que existiese la interpretación. Eso no es así, la Constitución es clarita, ojo. Quien tenga dudas, lea el artículo 232 y 233. Pero vamos a asumir que existiera eso. Bueno, ¿por qué no apelamos a el juez último de este país, que es el pueblo? Nosotros se lo decimos y retamos a Nicolás Maduro y a toda la gente del PSV. Dejen la cobardía y consultemos. Nuestro planteamiento es que consultemos y pongamos una consulta nacional, un referendo consultivo en el que la gente decida si está de acuerdo con la visión que plantea la oposición y la mayoría de la Asamblea Nacional que representa al pueblo y por lo tanto tiene que convocarse elecciones en los días siguientes para elegir un nuevo presidente, o si está de acuerdo con la visión de ellos. Ah, ¿qué pasa? Bueno, ellos no quieren que la gente decida porque tienen una visión, mira, muy elitista de la vida, en la que ellos creen que la gente no está en capacidad para decidir y por lo tanto ellos tienen que decidir por ellos. Y con lo del tema de que no se vaya a decidir o no, aquí es algo muy importante, que es que sin lugar a dudas, el trabajo nuestro no está solamente en decidirlo, sino hacerlo cumplir. Nosotros tenemos hoy que entender que hay que abandonar la ilusión de que aquí en Venezuela funcionan las instituciones, entonces, bueno, no hagamos esto, hagamos esta otra, que esta sí la van a aceptar. Bueno, metamos una enmienda. Mire, todo lo que se haga en democracia aquí, en la Constitución, abandono del cargo, constituyente, etcétera, es que incluso yo te diría, hoy en día en Venezuela están en riesgo las elecciones. No hubo gobernadores el año pasado. ¿Quién nos dice que va a haber este año? ¿Quién nos dice que van a haber elecciones presidenciales el año que viene? Es más, te diría, podría haber incluso elecciones presidenciales, pero el gobierno eligiendo su oposición. Capriles inhabilitado, María Corina perseguida, Leopoldo preso, y nos va a querer poner a elegir entre el más cómodo que él tenga versus él. Entonces nosotros tenemos que entender como población, y eso pasa por la dirigencia política fundamentalmente, que acá cualquier solución pasa por la presión del pueblo movilizado de forma masiva, irreverente, con la Constitución en la mano, pero con la convicción de que un puñado de militares cómplices, bueno, no son todos, pero es un puñado, de unos magistrados cómplices, de unas rectoras cómplices, no pueden estar por encima de la voluntad de un pueblo que grita y se levanta todos los días con la palabra cambio en la cabeza. Usted también es coordinador nacional encargado de Voluntad Popular. ¿Cómo ve las detenciones ocurridas luego de la creación del Comando Nacional Antigolpe, la del diputado Gilbert Caro, por nombrarlo solo a él? Y también, ¿qué piensa sobre esa afirmación que hizo el vicepresidente Tarek El Aissami acerca de que Voluntad Popular no es una organización democrática y la responsabilizó de propiciar actos violentos? Mira, aquí hay un esquema montado para perseguir e ilegalizar a Voluntad Popular. Yo no tengo ningún tipo de duda de que este gobierno está buscando ilegalizarnos. Así como la dictadura de Marcos Pérez Jiménez ilegalizó al Partido Comunista e ilegalizó a Acción Democrática, esta dictadura quiere dar un nuevo paso e ilegalizar a Voluntad Popular. No es coincidencia que sembraron a John Goycochea con explosivos, no es coincidencia que sembraron a José Vicente García, concejal del Táchira, y ahora sembraron a Gilbert Caro. ¿Quién se va a creer? ¿Quién se va a creer que Gilbert Caro, un diputado de la Asamblea Nacional, que estaba con una compañera, recorrieron desde Colombia hasta Puerto Cabello en el carro y nadie vio que tenía un fusil y explosivos?
Mira, el planteamiento nuestro es tan claro que nosotros hemos dicho, bueno, vamos a hacer unas pruebas dactiloscópicas a ver si de verdad hay huellas en eso. Una vulgar siembra. Y además violan la inmunidad, que es muy grave, porque al violar la inmunidad, aquí implica que ellos están ya partiendo, bueno, de que viene la rebanadora aún más. Nosotros tenemos que darle un parado a esto y tener muy claro que esto no se trata de voluntad popular. Mira, se trata de todo aquel que piense distinto. Hay un famoso poema de Bertolt Brecht, alemán, sobre cuando estaban los nazis y los judíos. Y él decía, bueno, primero vinieron por los comunistas y yo no hice nada. Luego vinieron por los judíos y yo no hice nada. Y va relatando todo hasta que al final dice, luego vinieron por mí y no había nadie que me defendiera. Esto no es un problema de voluntad popular, esto no es un problema de la Asamblea Nacional, esto no es un problema de la oposición, esto es un problema de todo aquel que plantea una visión distinta y que plantea un cambio para el país. Por lo tanto, tenemos que ponernos de pie, avanzar en la organización popular y asumir, como dijo Rómulo Betancourt, cuando planteó la lucha contra Pérez Jiménez, la movilización masiva e irreverente que ponga al país en una encrucijada y obligue a quienes sostienen a la dictadura a ponerse del lado del pueblo. Eso solo lo vamos a lograr con determinación, coraje, entendiendo que hay sacrificios. Nosotros hemos asumido gran parte de los sacrificios en los últimos tiempos. Leopoldo López ha sido, bueno, creo que el preso más agredido y más incomodado y más perseguido durante todo este tiempo. Y estamos dispuestos a hacerlo, no porque tenemos ningún espíritu de masoquistas, sino porque sabemos que vale la pena la lucha por la libertad y que implica sacrificios. Pero necesitamos que el pueblo nos acompañe, que toda la dirigencia nos acompañe en este camino irresoluble de conseguir un cambio en Venezuela. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ustedes, un abrazo. Así despedimos entrevista en Venevisión con Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Juan Francisco, quedamos contigo. Gracias, Lirio. Hasta aquí la emisión matutina del Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden.